tantas bendiciones que nos has dado durante la semana que ha pasado. Gracias, Señor, por tu cuidado tan especial a nuestras vidas, a nuestras familias, pero especialmente gracias por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, porque a través de Él ahora experimentamos de una salvación tan grande y podemos acercarnos con plena confianza al trono de tu gracia. Señor, gracias por tu bendita palabra que va a ser expuesta y porque tú de seguro tienes un mensaje especial para nuestros corazones. Y gracias por estar en medio de nosotros. Te amamos, te adoramos, porque eres nuestro Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Vamos a meditar en esta mañana en este pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 4. El título del mensaje de esta mañana es La mejor noticia. La mejor noticia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y les invito, hermanos, que ustedes ahí en su lugar, vayan leyendo este pasaje, y permítame leerles. Solamente son 4 versículos. Dice de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ya nos hemos acostumbrado y propiamente ya hasta como que estamos vacunados contra las malas noticias. Todos los días estamos escuchando malas noticias, noticias que nos llegan por la televisión, noticias que nos llegan por el celular, noticias que nos llegan de la familia, de los vecinos, y casi siempre son noticias malas, son noticias negativas, son noticias que hacen ver la condición del mundo, y ya nos acostumbramos, y propiamente nuestras conversaciones casi siempre son acerca de malas noticias. Pero en esta mañana vamos a ver de una buena noticia, y propiamente la mejor noticia. Miren, hermanos, ¿qué pasaría si usted recibiera una buena noticia en esta mañana de que se sacó un auto nuevo, o que va a estrenar una casa, o que le van a subir de salario en su empleo? Bueno, me imagino así, una buena noticia. Pero hay noticias que no tienen que ver con asuntos materiales, sino con asuntos espirituales. Y la palabra evangelio significa buenas noticias. La palabra evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Propiamente, en el sentido literal, la palabra evangelio significa buenas nuevas, así literalmente. Así es la traducción del griego. Pero en el sentido dinámico significa buenas noticias. Y resulta que un hombre muy importante, hace muchos siglos, tenía un serio problema. Era un hombre importante, era un hombre famoso, era un hombre que tenía todo a su favor. Ahorita vamos a ver ciertas cosas acerca de él, pero tenía a todo su favor, pero tenía un serio problema, un problema muy, muy grave. Y este hombre se nos menciona en el versículo 1 de Segunda de Reyes, versículo 5, se llamaba Naamán. No era israelita, no era judío, no pertenecía al pueblo de Dios, era un hombre extranjero, pero hay ciertas características especiales en él que vamos a ver en el versículo 1. Dice de la siguiente manera: en primer lugar, era un general, era un hombre que pertenecía al ejército. Hoy en estos días, hermanos, se habla mucho acerca del ejército, se habla mucho acerca de la Guardia Nacional, se habla acerca de aquellos que están combatiendo la corrupción, el narco en nuestro país, etcétera. Pero este hombre era un general, él sabía de ciertas situaciones
de la milicia. Y era un hombre muy importante porque era un general. Y de seguro que eso no había surgido de la noche a la mañana. Ha de haber sido un hombre muy esforzado. Ha de haber comenzado como un soldado raso, pero a través del tiempo llegó a una posición muy alta de ser el general de su propio ejército. Dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Entonces, era un hombre que con una capacidad militar muy fuerte porque era el general. Luego, en segundo lugar, era un hombre grande. Dice, era varón grande delante de su señor. Es decir, que era un brazo derecho del rey. El rey dependía mucho de las conquistas de este hombre, de Naamán. El reino prosperaba, el reino tenía riqueza, el reino tenía poder, pero a causa de Naamán, porque Naamán salía a la guerra y conquistaba pueblos y las riquezas de los pueblos se los traía su rey. Y por eso era un hombre muy grande. Una tercera cosa que podemos ver en este texto es que dice que el rey lo tenía, por lo mismo, lo tenía en una alta estima. Le tenía un gran aprecio precisamente por el hecho de que era un hombre muy esforzado, era un hombre que a causa de él, su reino y el rey mismo habían prosperado, pero a causa del esfuerzo, del trabajo, la dedicación, la consagración de este general. Era un hombre fiel, era un hombre dedicado a su rey, a su patria, por decir así. ¿Qué ejemplo de este hombre, ¿sí? Hoy necesitamos y debemos de ser hombres que amemos a nuestro país, amemos a nuestras autoridades, oremos por ellos, aunque tal vez no estemos tan de acuerdo con ciertas procedencias, pero este hombre le era fiel a su rey. Y debemos de ser así. Y no olvidemos, hermanos, que José María Morelos y Pavón dijo esta frase, la patria es primero, ¿sí? Y Naamán podía pensar lo mismo, para mí mi país es primero, mi rey es primero, era un hombre muy leal, y por eso el rey lo tenía en alta estima. Una cosa más todavía que podemos ver en este versículo, dice que por medio de él, por medio de Naamán, fíjense bien hasta dónde había llegado. Jehová había dado salvación a Siria. Es decir, que era un instrumento de Dios, que Dios lo estaba utilizando. Entonces, al ser un instrumento de Dios, quiere decir que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que en su corazón, aunque tal vez no tenía toda la enseñanza de un israelita, no tenía toda la ley en su corazón o no había aprendido todo lo relacionado con la ley hebrea, pero un hombre que sabía de Dios, sabía del Dios de Israel y le era temeroso y Dios lo estaba utilizando. Mire qué cosa tan extraordinaria tenía este hombre, qué cosa tan especial era él, ¿sí? Pero había una cosa todavía más. Dice en el versículo 1 que era hombre valeroso, pero ¿de qué manera? En extremo. Era sumamente valiente. Él, mire, déjenme decirles esto, es como cuando a veces decimos, es como Juan sin miedo, ¿sí? Era un hombre que no le temía ir al campo de batalla. Podía haber un ejército poderoso, podía haber gente gigante, podía haber enemigos muy fuertes, pero él salía a la batalla porque él decía, yo voy a ir a la batalla por mi rey y por mi país. Era un hombre muy valeroso y en extremos. Y no tenía miedo, ¿sí? Hay quienes le tienen miedo a la lluvia y por eso no vienen a la iglesia. Hay quienes tienen miedo al frío y no vienen a la iglesia. Hay quienes tienen miedo a los cambios de temperatura y no vienen a la iglesia. Tienen problemas en su casa y no vienen a la iglesia. ¿Dónde está nuestro valor entonces? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y este hombre nos está dando un gran ejemplo. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos llenarnos de valor. Apenas surgen problemas en la iglesia y luego, no, yo ya no quiero venir. Yo ya no quiero estar aquí. ¿Sí? Es que yo quiero ver puro amor.
Una vez fui a Cuautitlán, a la iglesia del hermano Fernando Montoya, allá en la iglesia de Manuel, y una hermana al final del mensaje se me acercó y me dice, hermano, yo quiero que cuando venga predique puro amor. Sí, así quieren muchos, puro amor. Pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana es de desafíos, de retos, de problemas, de situaciones a veces críticas, y hay que llenarse de valor. Y este hombre nos está dando ese ejemplo, ¿sí? ¿Vamos a venir en la tarde al servicio, hermanos? ¿O nos va a dar miedo porque va a venir el agua? ¿Sí? Nos vamos a inundar como los de Chalco, ¿sí? No, hermanos, tenemos que esforzarnos, hay que ser valerosos, hay que desafiar al enemigo, hermanos, miren. ¿Y qué pasa si apareciera el anticristo en estos días, hermanos? ¿Correríamos? ¿Nos ocultaríamos? ¿Dejaríamos de venir a la iglesia? De seguro que sí, hermanos, de seguro que sí. Mire, hay un libro que se escribió hace muchos años, un libro cristiano que se llama Vanya. Es un cristiano de una historia de rusos perseguidos, cristianos rusos perseguidos. Y se cuenta la historia que ahí en ese libro Vanya, es un libro cristiano, vuelvo a repetir, se cuenta la historia de que los hermanos rusos, como no les era permitido reunirse por el gobierno, porque solamente las iglesias que estaban bajo el dominio comunista y que estaban manejadas por el gobierno comunista se podían reunir, estos hermanos se reunían de su ciudad en un bosque, ¿sí? en un bosquecito. Y resulta que estaban celebrando una reunión cuando llegaron 2 militares rusos y se pararon atrás de la congregación. Muchos de los que estaban ahí empezaron a voltear y vieron los dos militares, y empezaron a temblar, a tener miedo, y se fueron saliendo poco a poco, y se fueron yendo. Al final solamente se quedó el pastor, su esposa y un diácono. Y se acercan los 2 soldados y le dicen al pastor, ¿qué pasó con la congregación? Se fueron todos. Y dicen los soldados, nosotros somos cristianos. Fíjense bien, hermanos, somos cristianos también. Los otros se espantaron. ¿Y si viene el anticristo aquí, hermanos? ¿Nos vamos a espantar? ¿Nos vamos a ir? Tenemos que llenarnos de valor, tenemos que esforzarnos. Y este ejemplo de Naamán dice que en extremo era valeroso, no era valiente nada más así, valiente, sino era valiente en extremo, era decir, que estaba dispuesto a entregar todo, porque amaba a su rey, amaba a su patria y estaba dispuesto a entregar todo por ellos, ¿sí? Por eso era muy valeroso. Mire qué ejemplo de parte de este hombre. Pero tenía un problema. Y ahí lo dice el versículo. ¿Qué era él? ¿O cómo estaba él? Estaba afectado por la lepra, era leproso. Mire qué cosa tan tremenda. Tenía todo a su favor, tenía fama, tenía fortuna, tenía, si más adelante lo vamos a ver, tenía también esposa. Tenía una posición envidiable, una posición muy alta, todo lo tenía a su favor, pero el serio problema que tenía era que estaba leproso. Y esa condición de ese hombre es la condición que podríamos comparar con el problema del pecado. La lepra se puede comparar en un sentido, la lepra es un tipo del sentido de la hermenéutica del pecado. Se compara con el pecado la lepra, porque la lepra destruye, la lepra lleva a la muerte, la lepra era una enfermedad irremediable, no había cura en ese tiempo, hoy en la actualidad sí lo hay, ¿sí? En el 2017 salió un reporte de las Naciones Unidas de que en 159 países hay lepra y cerca de más de 200,000 personas tienen lepra en el mundo, pero se está combatiendo porque hay medicamento contra la lepra. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento no había eso, así es que una persona leprosa estaba destinada a la muerte. Y lo mismo ocurre con el pecado, el alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia.
Así es que este hombre tenía una sentencia de muerte. Al caerle la lepra, hermanos, ¿de qué le servía su fortuna? ¿De qué le servía su alta estima del rey? ¿De qué le servía ser un gran conquistador? ¿De qué le servía tener tanto valor si iba a la tumba? Y lo mismo ocurre en el sentido espiritual. ¿De qué nos sirve tanta fama? ¿De qué sirve, hermanos, tener todo el mundo de rodillas y el aplauso del mundo si al final de cuentas terminar mal, bajo la ira de Dios y condenado por la eternidad? Porque así es el pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y Naamán estaba bajo esa condición tan tremenda, ¿sí? Tenía todo a su favor, menos la salud. De seguro que él estaba triste, se lamentaba. Tal vez él pensaba, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué he hecho mal? ¿En dónde está mi falla? Pero la Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Todos nacemos pecadores. Y Naamán estaba en esa condición, pero mire, ocurrió aquí algo especial. Dentro de esas incursiones que él hacía, dentro de esas batallas que él realizaba en otros pueblos, resulta que llegando a Israel, combatiendo con ciertas ciudades, pasó algo especial. Versículo 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. De esas excursiones que había hecho, de esas excursiones militares, tomaron sus soldados a una muchacha, se la llevaron para Siria. Siria está en el norte de Israel. Si usted tiene un mapa, en este momento Israel tiene problemas con Siria y Siria está arriba, ¿sí? La capital de Siria se llama Damasco hoy en la actualidad, y Damasco es una de las ciudades muy antiguas que viene incluso aquí en la Biblia. Pero los sirios tomaron de rehén a esta muchacha, se la llevaron, y de alguna manera ocurrió que esa muchacha fue a parar a la casa de Naamán. Fíjense bien lo que dice en el versículo 2 otra vez. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán, a la esposa de Naamán. Entonces Naamán era casado. Esa muchacha llegó a trabajar en la casa de Naamán. Claro, no a trabajar en el sentido económico bien, porque fue como una esclava. Pero llegó ahí. La palabra muchacha que aparece en este versículo no quiere decir una muchacha de 25 o 30 años. La palabra muchacha quiere decir adolescente. Era una niña propiamente, 12, 13, 14 años. Llegó ahí. La tomaron los soldados y se la llevaron a la casa de Naamán y se quedó ahí. Y miren, Dios siempre tiene un propósito y siempre pone personas que nos ayudan en un momento. A veces nos sentimos abatidos por un problema. A veces sentimos que ya no podemos con nuestras angustias, nuestras luchas, nuestros problemas que tenemos, ya sea en casa, en el trabajo, en nuestro propio corazón. Pero siempre Dios va a colocar a alguien que nos va a salir en el camino y nos va a dar palabras que provienen de arriba, que provienen de Dios para animarnos. Por algo llegó Pablo y Silas a la cárcel de Filipos. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba un hombre que necesitaba de la palabra de Dios, el carcelero. El carcelero de Filipos. Pablo no llegó así nada más porque lo persiguieron los de Filipos, porque lo maltrataron y lo metieron a la cárcel. El propósito de Dios era llevar a Pablo y Silas para que el carcelero se convirtiera. Porque Dios tiene un propósito. Usted y yo estamos aquí en esta iglesia porque Dios tiene un propósito y Dios nos va a llevar a cierto lugar porque en su propósito va a querer Dios que alguien reciba su palabra. Mire qué tremendo.
No estamos aquí por el azar. No estamos aquí porque es una buena suerte estar aquí. No, hermanos, Dios en su providencia y en su sabiduría nos tiene en este lugar porque Él desea usarnos. Y Dios sabía que esta muchacha iba a ser su instrumento de bendición en la casa de Naamán. Y se la llevó ahí. Ahora, ser llevada cautivo o esclava para ese tiempo no era nada fácil. Fue arrancada de su casa. ¿Qué les hicieron a sus papás? No lo sabemos, pero tal vez no tuvo tiempo de despedirse de ellos, o tal vez cuando se la estaban llevando los soldados, vio a sus papás que también estaban siendo maltratados, y ella estaba llorando y tal vez estaba clamando que Dios interviniera para que la dejaran libre y se fuera con ellos. Tal vez pensó en sus hermanos, tal vez pensó en su familia, pero fue un momento doloroso llevársela cautiva, ¿sí? Imagínense que le arranquen a usted un hijo o una hija de su casa y se la lleven. No fue fácil. Y esta muchacha pudo haber llegado a la casa de Naamán y pudo haber tenido ciertas actitudes, ciertas reacciones negativas contra Naamán y contra su esposa, porque llegó como una esclava en donde ella estaba en una condición triste y lamentable porque había dejado su hogar, había dejado a sus padres, había dejado su familia. Tal vez ella pudo haber pensado, qué bueno que le cayó leproso a este general, qué bueno que le cayó lepra a este hombre. ¿Por qué no le cae también a la esposa la lepra? ¿Sí? Porque me trajeron aquí, ¿sí? Tal vez pudo haber pensado como Jacobo y Juan, Señor, que les caiga fuego del cielo y los consuma por haber hecho esto. Pero mire que la reacción fue totalmente diferente. Fue totalmente diferente. En el versículo 3 dice de la siguiente manera, versículo 3. Esta muchacha, esta adolescente, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Veamos estas palabras, hermanos, estas palabras tan tremendas, estas palabras que quedaron grabadas en nuestra Biblia, de lo que indica lo que había en el corazón de esta muchacha. Dice el Señor Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Nuestras negatividades, nuestras malas actitudes y lo que hablamos es porque tenemos el corazón lleno de todo ese tipo de cosas. Y dice en primer lugar, si rogase, eso quiere decir que la muchacha tenía fe en el Dios de su pueblo. Sabía lo que Dios había hecho en la historia de su pueblo. Sabía lo que Dios estaba realizando. Y si su pueblo había sido invadido por los sirios, es porque Dios en su plan lo había permitido a causa del pecado que había en el tiempo de esta muchacha. En Israel, en el tiempo de esta muchacha, las 10 tribus estaban formando el reino del norte y el rey Acab fue el rey más malvado que hubo en ese tiempo. Y por eso Dios permitió que los sirios estuvieran invadiendo esas 10 tribus. Pero esta muchacha sabía de su Dios. Y dice de la siguiente manera, si rogase mi Señor al profeta, sabía que había un hombre de Dios. Ahora, note esta frase respetuosa de la muchacha. Si rogase mi Señor, ¿cómo toma Naamán? Le da el respeto. Hoy muchos adolescentes son muy irrespetuosos. Tienen un vocabulario, hermanos, donde le salen lagartijas, sapos de la boca. De verdad es a veces sorprendente de cómo hablan ahora los chamacos. Ya no digamos
los muchachos grandes, los muchachos de 20 a 30 años. No, los chiquillos, ¿sí? En la escuela dicen cada palabra tan horrible, ¿sí? Hermanos, mi mamá nos pegaba en la boca, nos daba unos varazos, pero buenos cuando decíamos una palabra sucia, ¿sí? Nosotros no, pues allá en el pueblo, fíjense, éramos allá de pueblo, pero nos hacían que respetáramos nuestra manera de hablar, ¿sí? Y mi mamá nunca lo hizo, pero mi mamá siempre nos amenazaba y decía, les voy a echar jabón en la boca, ¿sí? Nada más digan esas palabras y les voy a echar jabón en la boca. Nunca lo hizo, pero sí me dio mis brazos a mí. Y esta muchacha era muy respetuosa, era una adolescente. Y dice a Naamán, mi señor, fíjense bien, qué respeto tan especial para Naamán. Y aquí hace ver, hermanos, que esta muchacha confiaba en lo que Dios podía hacer a través del profeta. ¿A qué profeta se estaba refiriendo esta muchacha? ¿Saben quién estaba en ese momento en su ministerio y en su apogeo? El profeta Eliseo. El profeta Eliseo. Y por eso le dice, si el general Naamán le pide al profeta Eliseo que le ayude, lo va a sanar. ¿Y por qué dice que lo sanaría? Porque tenía fe. Era una muchacha de fe. Era una muchacha respetuosa. Era una muchacha que tenía temor de Dios, que conocía al Dios de Israel. Y era una muchacha que tenía fe, porque fíjense bien, dice, el profeta lo sanaría de su lepra. Ella sabía plenamente que el profeta Eliseo podía hacer eso. Ahora veamos, hermanos, veamos esta situación. Veamos la situación de Eliseo. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, les invito a utilizar sus Biblias. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Encontramos que Elías recibe la orden de ir a buscar a Eliseo para poder ungirlo como el profeta que va a quedar en su lugar. Primera de Reyes 19, versículo 16, le dice Dios a Elías, si usted quiere leer el contexto más adelante, ahí en su casa usted puede leer este pasaje, va a ver cómo Dios instruye a Elías a ungir a tres hombres, pero uno de ellos es Eliseo. Versículo 16, dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y mire, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Quien te va a relevar cuando yo te llame, cuando yo te lleve, porque Elías desapareció, entonces Eliseo se iba a quedar en su lugar. Y si usted lee la vida de Eliseo, se va a dar cuenta que hizo más milagros que Elías. Tenía el poder de Dios, tenía toda la capacidad espiritual de poder hacer grandes cosas para Dios. Ahora vamos hasta Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 15, hermanos. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 15. Dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Reconocieron el llamado de Eliseo. Reconocieron que Dios estaba con el poder espiritual en la vida de Eliseo para realizar la obra de Dios. Y esa muchacha lo sabía. Tal vez no conocía personalmente a Eliseo, pero había escuchado de él, había escuchado de todo lo que estaba realizando. Las noticias llegaban tarde o temprano, llegaban las noticias. Y de seguro que en su familia, en sus papás o los ancianos de su pueblo hablaban, hay un profeta de Dios, se llama Eliseo y Dios está utilizando a Eliseo. Y esa muchacha estaba atenta y confiaba en el poder de Dios. Por eso le dice, si rogase mi Señor
al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y esa muchacha fue un instrumento de Dios. A veces decimos, pero ¿cómo puedo ser utilizado por Dios si no sé mucho de la Biblia, si todavía no me preparo tanto, si no he ido a ningún seminario, si tengo problemas con hablar, me pone muy nervioso hablar en público? Pero mire lo que dice el Señor, lo dice en 1 Corintios capítulo 1, que lo necio y lo vil del mundo escogió Dios para deshacer todo eso, hermanos, y poder hacer cosas grandes a través de nuestras vidas. Cuando Moisés fue llamado por Dios en el capítulo 2 de Éxodo, le dijo Moisés al Señor, Señor, soy tardo de habla. Y el Señor le dice, ¿quién hizo tu lengua? Yo lo hice, así es que prepárate y sal adelante y yo voy a estar contigo. Así es que, hermanos, tenemos la capacidad de poder hacer cosas grandes para Dios porque Dios está con nosotros. Entonces, esta muchacha era un instrumento útil en las manos de Dios. Ella no se puso a pensar, bueno, ¿y ahora qué le voy a decir al general? ¿Ahora qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a poder hablar del profeta? No he tenido un curso de evangelismo, no he ido a un instituto bíblico, no tengo ninguna Biblia, no tengo ni siquiera un folleto para regalarle. No, de su propio corazón salió. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si una persona en la calle le preguntara, ¿cómo puedo encontrar a Dios? ¿Qué le diría a usted? Piense en eso. Tenemos que dar nuestro propio testimonio. Tenemos que decirle, miren lo que Dios hizo por mí. Acéptelo por fe. Acepte a Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Usted tendría que decirle de su propia voz. No esté pensando, ay, tengo que ir con el pastor para que me dé una Biblia para regalársela. No, usted mismo dígale lo que Dios ha hecho por usted. El endemoniado gadareno, cuando fue sanado por Jesús, inmediatamente empezó a compartir lo que Cristo había hecho con él. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer eso, hermanos, lo mismo. Nos hemos vuelto tan dependientes de los medios. Necesito un proyector para pasar una película. Necesito 1 millar de folletos. Necesito tanto esto. No, hermanos. De lo que salga a nuestro corazón, podemos compartir. Y eso fue lo que hizo esta muchacha. Y mire una cosa más todavía. En 2 de Reyes capítulo 4, versículos 32 al 35. 2 de Reyes capítulo 4, 32 al 35. Resulta que Eliseo fue a la casa de una señora que se le llama la Sunamita. No tenía hijos. Y Eliseo le hace ver a esa muchacha que por el poder de Dios va a tener un hijo. Y resulta que así fue. Pero cuando este niño ya era grandecito, que se muere, hermanos. Que se muere ese niño. Y la Sunamita fue a buscar a Eliseo. Porque le dijo, mi hijo ha muerto. Y miren lo que sucedió. Vamos a leer los versículos de 32 al 35. Y venido Eliseo a la casa de la Sunamita, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová, oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. El niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta Sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Miren, Eliseo tenía el poder de Dios. Si pudo resucitar a ese niño, ¿podía sanar la lepra de Naamán? Claro que sí. No era la facultad de Eliseo. No era lo bueno que era Eliseo. No era porque Eliseo tuviera muchos recursos. No era porque Eliseo era una persona sumamente especial, sino Dios que estaba con Eliseo.
Y por eso es que esta muchacha creía que podía limpiar su lepra. Esta muchacha es un ejemplo para nosotros. En su sencillez, en su testimonio tan peculiar, en sus palabras tan sencillas, nos pone el ejemplo de cómo podemos también nosotros compartir buenas noticias a la gente. Tal vez no vemos leprosos en la calle, pero vemos gente angustiada. Vemos gente que tiene problemas fuertes. Vemos a la gente que luego nos cuenta que está viviendo una situación difícil en su hogar. Hay gente, hombres y mujeres, niños, jóvenes, que están viviendo un infierno en su hogar y necesitan urgentemente de un consejo o de una buena noticia. Y se las podemos dar, ¿saben por qué? Porque la buena noticia es una persona para nosotros. La buena noticia es Jesús. La buena noticia es Cristo. Eliseo fue ungido. La palabra ungido en el hebreo significa o se pronuncia Mesías, que es la palabra española Mesías. Y en griego es Cristo. Mesías y Cristo es lo mismo, significan lo mismo en diferente idioma. Cristo es el ungido de Dios. De tal manera que Él tiene todo el poder para hacer cosas grandes en nuestras vidas. Por eso este hombre tenía que ir a ver a Eliseo porque era el ungido de Dios y nosotros podemos compartir a Cristo porque es el ungido de Dios. Mire qué bendición tan grande. En el caso de Eliseo, él era un profeta usado poderosamente por Dios, pero Cristo es Dios mismo. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Cristo mismo es Dios que está en medio de nosotros. Así es que podemos compartir eso. ¿Puede Dios cambiar el corazón de una persona que está completamente destrozada por el pecado? Claro que sí. ¿Puede Dios transformar la vida de un matrimonio que está angustiado y en medio de problemas tan serios? Claro que sí, porque Él tiene todo el poder de hacerlo. Nada hay difícil para Dios, nada hay difícil para Él. Y podemos compartirlo. Y esta muchacha lo hizo. Ahora fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Vamos a regresar otra vez al capítulo 5 de Segunda de Reyes y ya vamos a terminar. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Dice, esto dijo a su señora. Se lo dijo primero, esta muchacha se lo compartió a su ama, la esposa de Naamán. Se lo dijo a su señora. Ahora fíjense bien, versículo 4. Entrando Naamán a su señor. ¿Quién era su señor de Naamán? Era el rey. La esposa de Naamán le creyó a la muchacha. La esposa de Naamán se lo dijo a su esposo, a Naamán. Y Naamán se lo dijo al rey. Fíjense bien la trayectoria. La muchacha se lo dijo a la esposa de Naamán. La esposa de Naamán se lo dijo a Naamán. Naamán se lo dijo al rey. Vean lo que dice el versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de Israel, de la tierra de Israel. Hermano, Naamán era un general. Naamán era un hombre preparado en ese momento. Era un hombre que tenía una capacidad militar y estrategias militares tan grandes de su tiempo. Creerle a una muchacha, creerle a una simple muchacha que llega a trabajar en mi casa, era para que Naamán hubiera dicho, ¿cómo le voy a creer a esta muchacha? ¿Cómo le voy a creer a esta simple esclava? ¿Por qué le creyó Naamán a la esposa y la esposa le creyó a la muchacha? Porque vieron la fe de la muchacha. Porque vieron su testimonio. Porque vieron su vida. Porque vieron que confiaba plenamente en su Dios. ¿Qué es lo que ve la gente, hermanos, en nuestras vidas? Nuestra fe en Dios. Ese debe ser nuestro testimonio. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios.
de que no nos dejamos abatir nada más así por cualquier cosita, hermanos. Cuando fue la pandemia ¿cómo se llamó la influenza? Cuando fue la pandemia de la influenza hace unos años, ¿se acuerdan ustedes que también cerraron los templos, cerraron los negocios, cerraron muchas cosas? Y hermanos, nosotros no cerramos. No cerramos. Y no porque estemos en contra del gobierno o queremos ponernos muy revolucionarios. Aquí no somos seguidores de Che Guevara. Somos seguidores de Cristo. Y no cerramos porque era un momento propicio para que si alguien necesitaba de Dios pudiese venir a la iglesia. Y ahora que fue el COVID, hermanos, tampoco cerramos. Vinieron como 4 o 5 patrullas aquí a la esquina y hasta nos amenazaron de cerrar el templo y no lo hicimos. No por estar en contra del gobierno, no por estar en contra del presidente, no por estar en contra de la Secretaría de Salud, sino porque en ese momento la gente que estaba sufriendo por la enfermedad y que estaban muriendo sus familiares podía venir a un lugar para buscar a Dios. Por eso nos cerramos. No es que me esté allí rebelando contra la autoridad, sino porque hay necesidad de la gente. Y hermanos, mire, esa muchacha, con su testimonio hizo que su ama le creyera y después Naamán creyera y el rey también creyera. Veamos el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, le dijo a Naamán, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Mire qué influencia, mire qué tremendo, qué impacto. Hasta el rey le creyó a la muchacha. Ahora, era un adolescente. ¿Pueden esos adolescentes ser de bendición a la gente? Claro que sí. Cuando ponen su fe en Dios, cuando caminan en la voluntad de Dios, cuando le dan el primer lugar al Señor. Y puede ser lo mismo en nosotros. Cuando la gente ve que amamos y seguimos desinteresada y completamente al Señor, hermanos, este es un impacto tremendo, porque la gente va a decir, sí, yo también quiero la fe de ellos. Tenemos la oportunidad de ser de bendición a un mundo que está hecho pedazos. Podemos compartirles la palabra de Dios hoy. El Eliseo para nosotros es el Señor Jesucristo, el ungido de Dios, todopoderoso. Y podemos dar la buena noticia. Podemos ir a una familia o ver a nuestros amigos o ver a nuestros vecinos y decirles, miren, Jesucristo es la persona que puede cambiar su vida. Jesucristo es la persona que puede hacer grandes cosas en usted, que puede transformar su lamento en baile, como dice uno de los salmos. Acéptenlo. Y podemos ser portadores de buena noticia. No tenemos la oportunidad de ir por todo el capítulo 5 de Segunda de Reyes, pero ustedes saben perfectamente que Naamán sí fue a ver a Eliseo y Eliseo fue sanado. Eliseo fue sanado. Y no solamente fue sanado, fue convertido. Porque Naamán dijo que iba a adorar al Dios de Israel. Mire qué tremendo. Por esa muchacha. ¿Cómo se llama esa muchacha? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué nombre tenga? Pero quedó en las páginas de este precioso libro, en las páginas eternas de este libro. Por ella, porque Dios la usó poderosamente, Naamán fue transformado en un hombre temeroso de Dios. Y Dios puede hacer lo mismo. En esta semana vamos a tener la oportunidad de hablarle a alguien, algún amigo, algún compañero de trabajo. Alguien nos va a contar su negra historia
no va a contar su dolor, no va a contar algo que le está pasando, nos va a decir que está sufriendo por alguna situación. Nosotros podemos decir, si ruegas a Cristo, Él te va a sanar, Él te va a transformar, Él te va a salvar, si ruegas a Él. Si en esta mañana usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, en el amor del Señor, quisiera invitarle, acéptelo. Abra su corazón a Él. Dígale, Señor Jesús, ven a mi corazón. Mientras nuestro hermano Bess nos ayuda con la música, otra vez del canto 76. Si usted no tiene al Señor Jesús como su Salvador personal, dígale que Él venga a su corazón, que transforme su vida, que le perdone sus pecados, que le llene de su presencia. La Biblia dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna, y vida eterna no significa tener vida por millones y millones de años. Vida eterna significa tener la vida más grandiosa y maravillosa que jamás se podía usted imaginar. Pero necesita decirle al Señor, Señor, ven a mi corazón, te entrego mi vida. Sé que he tomado malas decisiones, sé que he hecho malas cosas, sé que no he caminado bien, sé que yo soy pecador, pero necesito de ti. Ven a mi corazón, Señor. Y mire, dice el Señor Jesús que el que viene a mí no le echo fuera, no le va a rechazar. Es más, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Ven a mí. Naamán fue en busca de Eliseo. Por un momento dudó que Eliseo podía sanarlo. Porque Eliseo ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y Naamán dijo, ese río sucio, ese río feo, ese río me puede limpiar. Allá en mi país hay ríos más limpios de agua pura. ¿Por qué tengo que ir a ese río feo que es el Jordán? Pero sus siervos le dijeron, si el profeta dice eso, obedece. Y fue y se sumergió 7 veces. Y se dio cuenta del tremendo poder de Dios. Su vida fue transformada. Tal vez usted pueda pensar, ¿Cristo puede cambiar mi vida? Claro que sí. ¿Puede hacer algo nuevo en mi hogar? Claro que sí. ¿Puede darme esperanza cuando estoy totalmente arruinado? Claro que sí. ¿Puede sacarme del hoyo en que estoy viviendo? Claro que sí. Él es Dios. Él es Dios. Acéptelo como su Salvador personal. Le invito en el amor del Señor. Acéptelo. Y va a ver la diferencia. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por esta mañana. Gracias porque eres bueno y por la gran noticia, la buena noticia que a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Especialmente tenemos el perdón de los pecados. Tenemos la gracia de una vida transformada. La esperanza de una vida más allá de esta vida. Tenemos los recursos necesarios para salir victoriosos semana tras semana. Tenemos tu provisión, Señor, de los cuidados materiales. Gracias porque en ti lo tenemos todo. Ayúdanos, Padre, si hay alguien que en esta mañana aún todavía no te recibe, por favor, toca su corazón para que venga a experimentar de tu amor tan maravilloso. Gracias, Padre, por tu palabra. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.